Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, mi nombre es Luis Arboledas Lérida, soy investigador en comunicación por la Universidad de Sevilla y yo voy a tomar parte en este 12º Congreso Internacional ULEPIC con una presentación titulada Impacto de las nuevas tecnologías en la reproducción de la fuerza de trabajo académica, la comunicación de la ciencia en redes sociales como caso de estudio, que es una presentación que pretende, participar en el debate que se plantea dentro de este congreso en uno de sus bloques temáticos respecto de cómo las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación impactan o tienen repercusión en el modo en el cual las sociedades contemporáneas, las sociedades capitalistas contemporáneas se reproducen. Bien, pues aquí tendríamos el breve sumario de contenidos, las distintas cuestiones que vamos a abordar, así que sin más preámbulo ni dilación, comenzamos con la exposición propiamente dicha. Bien, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que las TIC, las tecnologías de la información y de la comunicación, han transformado la materialidad de los procesos de trabajo científico, ¿no? Han transformado el modo en el que se produce la ciencia. Y respecto de esa transformación, la comunicación de los resultados de investigación no ha permanecido ajena. De hecho, gracias a las TICs, y en particular debido a las redes sociales, podemos decir que se ha producido, en cierto modo las redes sociales han horadado, además muy profundamente, el sustrato material sobre el cual se sostenía la clásica distinción entre diseminación de resultados de investigación, por un lado, y comunicación de la ciencia propiamente dicha por el otro, ¿no? Porque ahora, de alguna manera, los científicos forman parte del público en tanto en cuanto también emplean las redes sociales para acceder a determinado conocimiento, a determinados resultados de investigación. Eso, cuanto menos. Sin embargo, podemos decir que la repercusión que han tenido las redes sociales es mucho mayor, en el sentido de que el empleo del social media ha abaratado absolutamente la comunicación de la ciencia en cuanto tal. Es decir, las sociedades capitalistas contemporáneas, debido a las redes sociales, necesitan emplazar menos tiempo de trabajo social total en el acometimiento de esa función social que a la comunicación de la ciencia corresponde, que sería el tender puentes entre ciencia y sociedad, ¿no? En ese sentido, también cabe decir que debido a la transformación en el propio instrumento de trabajo de la comunicación de la ciencia, porque en este caso las redes sociales no son sino un medio de trabajo para el acometimiento, como decía antes, de la función social que a la comunicación científica compete, pues como digo, con la revolución en el instrumento de producción también se ha producido una transformación en el modo de combinación y de cooperación de los obreros todos en el proceso laboral científico, al punto de que ahora es el científico mismo el que tiene que asumir una doble responsabilidad, ¿no? O la doble responsabilidad de, por un lado, producir conocimiento científico objetivo y por el otro lado comunicar ese conocimiento científico objetivo, ¿no? Ambas funciones que antes permanecían separadas y aisladas entre sí han convergido y se han convertido en la función o en la responsabilidad de un único agente de la producción social, que en este caso sería el científico. Los académicos se han convertido en embajadores de su propia ciencia. Aquí tenemos simplemente algunos datos que ilustrarían la cuestión y que no tienen más interés que, el meramente ilustrativo, ¿no? Bien, vemos por lo tanto que se está produciendo una desintermediación de la comunicación de la ciencia, ¿no? Ahora la conexión, por decirlo de algún modo, entre el científico y el público en general está solo tecnológicamente mediada, pero no socialmente mediada, ¿no? Ambos intercambian directamente, por decirlo de algún modo. Sin embargo, esta desintermediación de la ciencia no es absoluta, ¿no? O no está logrando un despliegue pleno, precisamente porque hay una serie de barreras, una serie de límites que lo están imposibilitando. Y estos son fundamentalmente dos.
De un lado, la falta de conocimiento que muchos académicos aducen precisamente para no emplear las redes sociales y que concierne a los atributos productivos que esos obreros necesitan para emplear el social media de manera eficiente y de los cuales en la actualidad carecen. Y luego tendríamos la falta de tiempo, por supuesto. Y la falta de tiempo, al final, a lo que responde es a que se ha alcanzado un grado tal de explotación de la fuerza de trabajo académica que ya no existe posibilidad de dar encaje a nuevas funciones o a nuevas responsabilidades dentro de lo que sería, digamos, el desempeño normal de un académico. Entonces, tanto la falta de tiempo como la falta de conocimiento, en definitiva, son determinaciones que apuntan o que dirigen nuestra atención hacia las condiciones materiales en las cuales la propia fuerza de trabajo académica se reproduce, ¿no? Por lo tanto, conozcamos cuáles son, en definitiva, tales condiciones materiales, ¿no? Para seguir avanzando en nuestro argumento. Y en ese sentido nos vamos a apoyar en el análisis que hace Marx en el Capital respecto de las determinaciones del valor de la fuerza de trabajo en general, ¿no? Que nosotros aplicaremos al ámbito científico, para conocer, como ya digo, de manera más pormenorizada, cuáles son las condiciones materiales en las que la fuerza de trabajo académica se reproduce y, por lo tanto, cuáles son las implicaciones ulteriores que la comunicación de la ciencia como tarea o como responsabilidad, en este caso, tendría, ¿no? Bien, pues, ¿cómo se determina el valor de la fuerza de trabajo? En primer lugar, veamos qué es la fuerza de trabajo, ¿no? Por fuerza de trabajo entendemos el conjunto de capacidades físicas y mentales que cualquier persona aporta en su condición genéricamente humana y que son movilizadas para la producción de un valor de uso de cualquier especie o de cualquier naturaleza, ¿no? En ese sentido, en el producir cualquier tipo de valor de uso, al final la sustancia natural del productor o la sustancia natural del obrero en este caso, se consume, ¿no? Hablamos de músculo, de nervios, de cerebro y necesita de restitución. El modo en que se restituye esa sustancia natural consumida es a través de el consumo individual, valga la redundancia, de determinados medios de subsistencia, que van desde el alojamiento, la comida y el agua, ¿no? Lo más básico a nivel fisiológico, a otros, tales como yo indico ahí, las vacaciones, el Netflix, etcétera, ¿no? Porque recordemos, la fuerza de trabajo se compone de atributos físicos y de atributos mentales. Bien, estos medios de subsistencia han de ser suficientes en cantidad y en calidad como para permitir que el obrero que los consuma retorne al puesto de trabajo al día siguiente y se desempeñe con el mismo grado de vigor, de energía, de intensidad, etcétera, ¿no? Por lo tanto, que lo restituyan en la plenitud de tales atributos físicos y mentales. Pero no solamente se trata de que se reproduzca el obrero individual. Hay que tener en cuenta que la fuerza de trabajo también se agota, ¿no? También llega, digamos, en definitiva, se agota, ¿no? Y frente a ese agotamiento se necesita un reemplazo, ¿no? Por lo tanto, el valor de la fuerza de trabajo y los medios de subsistencia en los que se resuelve tal valor, no solamente, digamos, comportan la reproducción del obrero individual, sino también la reproducción del reemplazo de ese obrero individual una vez sus energías queden completamente agotadas o ya no sea más válido para el proceso laboral, ¿no? Hablamos en este caso del reemplazo, que en la actualidad supone que el valor de la fuerza de trabajo comprende a lo que sería la familia obrera en su conjunto, en particular a los hijos o descendientes del obrero individual, ¿no? Bien, otra cuestión importante, la vida promedio del obrero, ¿no? El valor de la fuerza de trabajo se determina en función del promedio de vida de un obrero, que a su vez es completamente dependiente del número total de horas de trabajo promedio, una vez más, en este caso en que su fuerza de trabajo se consuma. Si se produce un incremento absoluto
bien sea en términos intensivos o en términos extensivos de ese tiempo de trabajo, evidentemente se produce un encarecimiento del valor de la fuerza de trabajo. Y finalmente tendríamos la cuestión relativa a la complejidad, ¿no? La producción de los atributos productivos que necesitan los obreros. Cuanto más tiempo tome el producir al obrero digamos, en las condiciones que le permitan emplearse de manera efectiva en el proceso de trabajo, en el proceso laboral, mayor será, por tanto, el valor de esa fuerza de trabajo. Por tanto, vemos que efectivamente las nuevas responsabilidades en comunicación científica incrementan absolutamente el valor de la fuerza de trabajo académica, ¿no? Y lo hacen porque, como veíamos con anterioridad, por un lado tenemos la cuestión de la complejidad de esa fuerza de trabajo, ¿no? Se necesitan unos atributos productivos determinados para emplearse de manera eficiente en el social media, puesto que, al fin y al cabo, el obrero necesita conocer y controlar una serie de determinaciones de carácter técnico y social, una serie de determinaciones o mediaciones, como indico ahí, de carácter técnico y social, ¿no? Para poder dar empleo efectivo al social media. Y luego tenemos la cuestión del tiempo. Evidentemente, las responsabilidades en comunicación suponen sí o sí más tiempo de trabajo total. Bien sea que digamos, con un grado dado de productividad del trabajo, evidentemente. Y bien sea que estas responsabilidades comunicativas se emplacen dentro de lo que sería la jornada de trabajo normal, por lo tanto hay una intensificación en el gasto de la fuerza de trabajo, se rellenan todos los poros de la jornada de trabajo, que diría Marx, o bien porque se emplacen fuera de la jornada normal de trabajo, legalmente sancionada, y por lo tanto se produce una prolongación absoluta de ese gasto de capacidad laboral, de sustancia natural del obrero científico. Bien, y sin embargo, lo que nos encontramos es que no hay evidencia de ningún tipo de incremento salarial que haya resultado precisamente de estas nuevas funciones comunicativas. Pensemos que el salario no es sino la expresión monetaria del valor de la fuerza de trabajo, que a su vez no es, o que a su vez se resuelve en los medios de subsistencia necesarios para que el productor, para que el obrero se reproduzca en la totalidad de sus atributos físicos y mentales. En ese sentido, por lo tanto, podemos hablar de una reproducción atrofiada de la fuerza de trabajo académica, en el sentido de que el obrero con su salario no puede acceder a la totalidad de los medios de subsistencia, de los medios de vida que necesita para reproducir su propia fuerza de trabajo en condiciones normales, ¿no? Es decir, en la totalidad de sus atributos físicos y mentales. Y esto, en primer lugar, tiene repercusión directa para él, ¿no? O para él o para ella. Y tiene repercusión directa para este obrero en tanto en cuanto, si la situación se prolonga en el tiempo, encontrará una mayor dificultad para vender su fuerza de trabajo, precisamente porque no está proveyendo tal mercancía con una calidad normal o con una calidad suficiente, es decir, con la calidad prevalente, en este caso en la rama productiva que aquí concierne, que en este caso sería el trabajo académico. Así las cosas, vemos que, por lo tanto, el primero concernido, como decía, es el trabajador individual. Pero no solo él. Y veremos por qué. Porque, claro, la lucha contra la reproducción atrofiada de la fuerza de trabajo académica concierne al conjunto de la clase obrera, ¿no? Tiene un alcance general, precisamente, alcanza, digamos, o afecta a todos aquellos propietarios de mercancía fuerza de trabajo. Porque si una parte del obrero colectivo global se ve en unas condiciones tales que le obligan a vender su fuerza de trabajo por debajo del valor de esta, el resto de la clase obrera, por mor de la competencia que entre ellos se hace, o por mor de la competencia que entre nosotros nos hacemos, los trabajadores nos hacemos, también podríamos vernos abocados, en definitiva, a la venta de la fuerza de trabajo por debajo de nuestro valor, ¿no? Ello obliga, por lo tanto, a actuar frente a. Y el único modo de actuar sería, como indico yo aquí, mediante una acción política consciente.
Contra la serpiente de nuestras agonías, que diría Marx, los trabajadores de ciencia debemos de asociarnos entre nosotros y asociarnos con el resto de propietarios de mercancía, fuerza de trabajo, es decir, con el resto de la clase obrera, precisamente para constituirnos en una fuerza de acción colectiva que logre imponer la venta de la fuerza de trabajo por su valor, que al fin y al cabo no es sino un modo de realizar las tendencias inmanentes de la propia relación social capitalista, ¿no? Que no se puede permitir por un tiempo muy prolongado que la fuerza de trabajo se reproduzca de una manera atrofiada. Vemos a su vez que la solidaridad de clase no está abstractamente fundada en este planteamiento, ¿no? Sino que tiene un arraigo, un sustrato material muy claro y muy concreto, que tiene que ver con las propias dinámicas inmanentes de la relación social capitalista y de las necesidades que surgen precisamente a tenor del carácter antagónico que cobra la producción social en el modo de producción capitalista, valga la redundancia, ¿no? Por lo tanto, vemos que la acción política es la forma a través de la cual garantizaremos que la fuerza de trabajo se venda por su valor, ¿no? La fuerza de trabajo académica se venda por su valor. Pero esta acción política necesita también un contenido. Más en lo concreto necesita una reivindicación. Hay que preguntarse acerca de cómo vamos a, cómo se puede garantizar que la fuerza de trabajo académica se venda por su valor en lo que estrictamente concierne, a las implicaciones que a este respecto tiene la comunicación de la ciencia. Bien, pues aquí hay dos alternativas o dos posibilidades. Podemos recurrir a los procedimientos de evaluación, ¿no? De validación de méritos académicos y de promoción, ¿no? En España muy conocidos como las evaluaciones de la ANECA, sexenios, trienios, etc. Ese es el procedimiento convencional, el procedimiento ya conocido, que son incrementos salariales condicionados a la consecución, de ciertos hitos. Pero yo considero que ese no es el modo en el cual vamos a garantizar verdaderamente esa venta de la fuerza de trabajo por su valor. El único modo de hacerlo es mediante el incremento lineal de salarios. Y aduzco a este respecto que, por un lado, incremento lineal y no condicionado. Por un lado, tenemos que tener en cuenta que la comunicación científica no es una opción. Por lo tanto, no se trata de participar o no en procesos de acreditación y en procesos, en este caso, de promoción, aduciendo o no aduciendo que se ha comunicado la ciencia, ¿no? La ciencia propia, sino que estamos obligados a comunicar la ciencia. En segundo lugar, hay que tener en cuenta que las responsabilidades en el ámbito, de diseminación, de transmisión, en definitiva, de resultados de investigación, no hace diferencia entre escalas jerárquicas o posiciones que se ocupen al interior de la academia. Por lo tanto, la remuneración o esa acción política mediante la cual pretendemos la remuneración de la fuerza de trabajo por su valor tampoco debería hacer tales distinciones, ¿no? En tercer lugar, hay que tener en cuenta que a través de esos procedimientos de evaluación, de promoción, de acreditación de méritos, etc., al final lo que estamos haciendo es renovar de algún modo, si la comunicación de la ciencia y el incremento salarial que esta demanda se vehiculan o se canalizan a través de tales procedimientos, al final lo que estamos haciendo es renovar las condiciones de precariedad en las cuales se encuentra una parte de la fuerza de trabajo científica, ¿no? En este caso lo vemos en la situación de personal en formación mediante contratos predoctorales, profesores que tienen contratos de duración definida, etcétera, 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 ¿no? Todas esas condiciones, precarias serían reproducidas porque esa fuerza de trabajo se vería en la necesidad de comunicar su propia ciencia, pero sin embargo tendría muchas más dificultades para acceder a los procedimientos de promoción, de evaluación, etcétera. Y luego tendríamos un último argumento que también me parece bastante importante y que tiene que ver con el hecho de que en la actualidad está siendo posible al capital social total, a través
de las instituciones científicas individuales a través de las unidades individuales de producción científica. Como digo, a este capital social total está siendo posible tender puentes entre ciencia y sociedad apoyándose en el plus trabajo de los académicos que comunican su ciencia a través de redes sociales, ¿no? Por lo tanto, si apostamos por un incremento lineal de salarios, esto ya no le va a ser posible, ¿no? Tendrá que buscar otro expediente para poder garantizar que esa función social que le es absolutamente indispensable al capital se desarrolla y se acomete. Bien, pues esto sería todo por mi parte, así que nada, muchísimas gracias por vuestra atención, por vuestro interés y quedo a vuestra disposición para que me trasladéis cualquier tipo de duda, consulta, comentario que la presentación os haya podido despertar. De nuevo, muchísimas gracias.